Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer la segunda parte del repaso de la unidad 5, que van a hablar sobre los ciclos económicos, las fluctuaciones económicas y la teoría de la demanda agregada y el tema del multiplicador. Va a ser un resumen conciso y además les quería comentar sobre las actividades, o sea, sobre lo que les voy a presentar en esta presentación, que es cómo vamos a organizar las clases de acá hasta el momento del parcial. Ya tenemos las fechas y los temas que vamos a ver en cada clase, así ustedes se van organizando. A su vez, en la clase del día de hoy vamos a tener, van a tener en la plataforma videos que hablan sobre la unidad 6. Son varios videos, pero no son tan largos, pero además abordan el tema de la unidad 6, que es sencilla, porque habla en realidad del Banco Central y sus funciones. Voy a compartir con ustedes la pantalla para poder trabajar sobre la presentación que les armé. Voy a apagar la cámara, fundamentalmente porque se me traba si no, y repaso con ustedes las cuestiones centrales que tengo que trabajar. Bueno, inicialmente entonces les decía, vamos a ver el repaso de la unidad 2 y después en la plataforma van a tener videos de la unidad 3 del profe Mauricio, como les decía. Bien, aquí tenemos la organización de las clases. El día de hoy vamos a estar haciendo un resumen de la unidad 5, ya habíamos visto todos los temas, pero me interesaba hacerles un resumen con el material de clase, y en la plataforma ya van a tener los temas de la unidad 6, abordados todos en la plataforma con videos ya producidos por Mauricio y alguno más vinculado a internet. El 17 de junio, la próxima semana, vamos a ver el tema de oferta agregada, los determinantes de la oferta agregada, costos, precios del producto potencial, el mercado de trabajo y la oferta agregada, visiones neoclásica y keynesiana. El 18 de junio vamos a ver todo lo que es política económica y el modelo de demanda y oferta agregada, política fiscal, monetaria y comercial. El 24 de junio vamos a ver el tema de problemas económicos actuales, desempleo, inflación, deuda externa, concentración y centralización, aplicaciones al caso argentino y mundial. El 25 de junio vamos a hacer un repaso de todas las unidades, siempre con respuesta a preguntas que ustedes me manden con anterioridad. Recuerden que ya está activo para que me empiecen a mandar las preguntas de la unidad 5. El 1 de julio va a ser el parcial y el 8 de julio vamos a llevar adelante los recuperatorios e integradores. Fíjense que se corrió una semana más el parcial porque estamos holgados en términos de presentaciones, de notas. Los recuperatorios y los integradores van a hacerse el 8 de julio y ya tenemos definición de que el integrador sería esa fecha. Bien. Otra de las cosas que quisiera con ustedes poder trabajar es, el tema que nos ocupa hoy, que es el repaso de la unidad 5. Bueno, en principio, la unidad 5 hace referencia también a un tema que es las fluctuaciones económicas. Esto está vinculado al ciclo económico, que son efectivamente las fluctuaciones económicas de la producción, el ingreso y el empleo nacional, que suelen durar entre 2 y 10 años y que se caracterizan especialmente por contracciones generalizadas en la mayor parte de los sectores de la economía, o por expansiones, caracterizadas en la mayor parte de la economía. Estos ciclos económicos, que aquí yo se los presenté con un gráfico, que son estas fluctuaciones en el nivel de actividad, generan ascensos y descensos de la actividad económica, como les decía, y esto se va a apreciar en el precio interno del producto, o sea, en el PBI. Aquí en el material, ustedes tienen que existen dos fases principales, que son la recesión y la expansión. Las cimas y los valles van a marcar los puntos de cambio de los ciclos. Aquí, en otra de las presentaciones, les muestro cómo hablamos de un ciclo económico en expansión, cómo llegamos a la cima, y cuando aparece la recesión, el punto más bajo se llama valle, ¿sí? El punto más alto en la expansión se llama cima. Entonces,
los ciclos económicos siguen este comportamiento. Cuando el ciclo económico está en expansión, aumenta la renta, consumo y expectativas, que provoca que las inversiones sean más arriesgadas. Cuando llegamos a la cima y aparece un proceso de recesión, la mayoría de las series comienzan a descender, caen la renta, consumo de inversión y con ello las expectativas, hasta llegar al valle, se alcanza el mínimo. Después piensa una fase de recuperación, surgen nuevas fuerzas expansivas que hacen repetir el ciclo anterior. Expansión, recesión. Este es el mecanismo, ¿sí? Una recesión es un periodo recurrente de declive de la producción, del ingreso y el empleo total que suele durar hasta un año, de 6 meses a un año. Y se va a caracterizar por contracciones generalizadas en muchos sectores de la economía. En cambio, una depresión es una recesión mayor, tanto en escala como en duración. Dura más tiempo y es más intensa. Hay algunas características comunes en las recesiones, ¿sí? Esas características que aparecen en las recesiones, como les planteaba, de las fases del ciclo económico, en la recesión, las características en general se dan de esta manera. Se visualiza que hay compras de los consumidores bajas, que caen en forma brusca, mientras que los inventarios de las empresas en general aumentan en forma inesperada. También baja la demanda de trabajo a partir de reducciones en el tiempo laboral y luego con una ola de despidos, lo que genera desempleo. Otra de las cosas que sucede es que se reduce la producción y la inflación se desacelera. Cuando baja la demanda de materias primas, sus precios van a desplomarse, van a caerse. Otra de las cuestiones que pasan en las recesiones es que los beneficios de las empresas obviamente van a caer de forma muy abrupta. Y los precios de las acciones también van a caer porque los inversionistas no son arriesgados cuando están sucediendo estos indicadores. ¿Sí? Estas características son las que se estudiaron como las más características de la recesión, como les decía. Bueno, aquí hay que pensar que cómo se explican los ciclos económicos. Bueno, aquí depende de la teoría que tomemos. Hay distintas maneras de explicar los ciclos económicos, de explicar por qué suceden. Algunos están vinculados a, a las explicaciones vinculadas al pensamiento, a la ideología, también a la teoría con la que adherimos. Pero antes, plantearle que las teorías, explicarles un poco las teorías sobre los ciclos económicos. Primero, a través de los años se ha estudiado en la macroeconomía que hay diferentes debates acerca de qué causan los ciclos económicos. ¿Por qué cambian tan bruscamente el empleo y la producción ante tiempos que parecieran ser similares? Hay diferentes comportamientos en relación al empleo y la producción. Entonces, ahí se puede clasificar las explicaciones en dos grandes esquemas. Por un lado, clasificar las diversas fuentes en las categorías exógenas y endógenas. Las teorías que hablan de una cuestión exógena sostienen que, o nos van a plantear, que las fuentes del ciclo económico están fuera del sistema económico, es decir, circunstancias que afectan al ciclo económico pero no tienen que ver con él, como por ejemplo guerras, revoluciones, elecciones, el coronavirus, por ejemplo ahora, es una cuestión exógena, pero que afecta a la economía. En contraste, las teorías endógenas señalan ciertos mecanismos dentro del mismo sistema económico que, como los elementos que originan los ciclos económicos autogenerados. En este enfoque, cada expansión alimenta una recesión y una contracción. Y cada contracción va a alimentar una reapertura, un acelere, y la expansión en una cadena repetitiva que va a ser regular, que va a tener varias series. Un caso importante, por ejemplo, es la teoría del multiplicador y del acelerador, porque pensando en este principio, el acelerador, fundamentalmente el acelerador, el crecimiento rápido de la producción
va a estimular una inversión, o va a estimular la inversión. A su vez la inversión, que va a ser alta, va a originar mayor crecimiento de producción. Entonces el proceso continúa hasta que se alcanza la capacidad máxima de la economía. En cuyo punto ya se desacelera el crecimiento económico y vamos a estar en un crecimiento más lento, que va a reducir el gasto de la inversión y la acumulación de inventarios. Y esto tiende a enviar a la economía a una recesión. Entonces el proceso eh, funciona al revés hasta llegar al valle, como les explicaba antes, que va a tender a enviar a la economía a estabilizarse, para que aumente de nuevo. Bueno, la teoría endógena sobre el ciclo económico va a definir un mecanismo como el movimiento de un péndulo, ¿no? Eh, porque va a interpretar en que una perturbación exógena tiende a propagarse en la economía como una forma cíclica, ¿sí? La otra explicación o otra forma de verlo, bueno, ahí estábamos pensándolo a partir de los ciclos exógenos frente a los endógenos. Otra de las cuestiones que podemos mencionar es que hay ciclos inducidos por la demanda. ¿Qué significa esto? Que una fuente importante de los movimientos económicos están vinculados a la demanda agregada, porque una caída de la demanda agregada deteriora los niveles de producto. Entonces, con bastante frecuencia en la economía, los movimientos, las fluctuaciones en el ciclo económico, en producción, empleo y precios, se deben al desplazamiento de la demanda agregada. Y se presentan cuando los consumidores o las empresas, o también los gobiernos o estados, cambian el gasto total en relación a su capacidad productiva de la economía. Cuando estos desplazamientos de demanda agregada provocan bajas económicas bruscas, la economía sufre recesiones y depresiones. Un aumento brusco de la actividad económica puede llevar también a la inflación. Bueno, por otro lado, las ideas sobre los ciclos económicos. Esto que les presento aquí en la Firmina, ¿no? Los economistas también observaron ciclos económicos durante casi muchos años, y hay algunos enfoques distintos que se han propuesto. Por un lado, las teorías vinculadas a los monetaristas, que atribuyen a las fluctuaciones económicas a la expansión y a la contracción del dinero y del crédito. Esto es una presentación o una teoría elaborada por Milton Friedman, y de acuerdo con él, los factores monetarios son la fuente principal de los movimientos en la demanda agregada. Hay otra explicación, la explicación B, que habla sobre el modelo multiplicador y el acelerador. Esto recién lo vimos, pero lo que propone es que las perturbaciones exógenas se propagan gracias a un mecanismo multiplicador que junto con una teoría de la inversión provoca también un principio que se llama acelerador. Entonces aquí muestra que la interacción del multiplicador y el acelerador pueden provocar ciclos regulares de la demanda agregada. El punto C, que habla de las teorías políticas de los ciclos, atribuyen que los movimientos en los ciclos económicos se dan a los decisores políticos que manipulan las políticas económicas para reelegirse. Entonces hacen cambios bruscos en los sistemas económicos y eso genera las fluctuaciones del ciclo. La explicación de las teorías del ciclo económico de equilibrio van a sostener que las malas interpretaciones acerca de los movimientos de precios y de los salarios hacen que las personas ofrezcan demasiado trabajo o muy escaso trabajo, lo que conduce a movimientos en la producción y el empleo. Según esta visión, el desempleo aumenta en las recesiones porque los trabajadores demandan sueldos demasiado altos. Bueno, es una teoría un poco extraña. El punto E, o por lo menos bastante ortodoxa. El punto E, que habla de los seguidores del ciclo económico real, van a sostener que las perturbaciones son por innovaciones o por productividad del sector, van a poder o van a influir en el resto de la economía y causar recesiones y auges. De acuerdo a esta teoría,
Los ciclos se deben principalmente a perturbaciones en la oferta agregada y no en la demanda, como en el anterior, que hablábamos de cambios en la demanda. Y por último, el F, las perturbaciones en la oferta suceden cuando las fluctuaciones económicas se deben al desplazamiento de la oferta agregada. Y esto está vinculado a el aumento de los costos lentos y al declive de los precios en general de los productos. ¿Mm? Bien. En este gráfico presentamos cómo se grafican el tema de, o cómo se presentan las teorías del ciclo económico. El primero que les expliqué, teorías exógenas y endógenas, en los mecanismos externos frente al mecanismo interno, y por otro lado, los ciclos que son inducidos por la demanda, que explica aquí cómo el movimiento de la demanda agregada hace fluctuar a el ciclo económico. ¿Sí? Bien. Otra de las cuestiones interesantes en torno a los ciclos económicos es que, es un tema que requiere lectura específica para ir entendiendo las distintas teorías. Bueno, pensemos ahora que otro de los puntos que estuvimos mencionando y que es importante comprender es el tema del multiplicador. El modelo básico del multiplicador es una teoría macroeconómica que explica cómo se determina la producción en el corto plazo. Y el nombre multiplicador se debe al descubrimiento de que cada cambio monetario de los gastos exógenos da origen a un cambio monetario mayor del PBI, como habíamos visto, como les expliqué hace un ratito cuando hablé de acelerador y multiplicador. El modelo del multiplicador entonces nos va a explicar la forma en que los choques en inversiones, comercio exterior y políticas fiscales, y también obviamente el del gasto público, van a afectar a la producción y al empleo en una economía. Y la hipótesis que subyace, que está presente al modelo multiplicador, son que los salarios y los precios permanecen fijos y que hay recursos sin emplear. Entonces, se suprime el papel de la política monetaria y se supone que no hay reacciones de los mercados financieros ante los cambios en la economía. Recuerden que para entender esta teoría o este efecto, hay que entender y suponer estas hipótesis básicas. ¿Sí? Entonces, el multiplicador en la teoría económica, la teoría macroeconómica básica de los ciclos de negocio sostiene que los cambios en la demanda agregada causan las frecuentes e impredecibles fluctuaciones en el producto, los precios y el empleo, conocidas como el ciclo de negocio. Los economistas tratan de entender el mecanismo por el cual los cambios en el gasto se traducen en cambios en el producto y en el empleo. El enfoque que es más sencillo para entender los ciclos de negocios se conoce como el modelo de multiplicador keynesiano. Esto que aparece acá en esta definición es un poco lo que les estaba explicando. Por otro lado, otra cuestión, o sea, el multiplicador también lo vimos en uno de los videos de Mauricio, y también lo tienen muy claro en el material, pero es importante que les haga un resumen en relación a esto. El multiplicador nos va a presentar una forma muy sencilla de comprender cómo se ve afectada la demanda agregada sobre el nivel de producción. O la demanda agregada afecta al nivel de producción, perdonen. Si lo queremos explicar en la forma más simplificada, lo que vamos a presentar o lo que vamos a decir es que el consumo familiar, que es una función del ingreso disponible, si se mantiene fija la inversión. El deseo o la forma o las ganas de consumir por parte de las personas y la disposición de las empresas para invertir, para producir, van a llegar al equilibrio mediante ajustes de la producción. El nivel de equilibrio de esta producción nacional, que está vinculada a los empresarios, a las expectativas,
debe estar en intersección de las funciones ahorro e inversión. También se puede comprender usando el enfoque del gasto-producción, porque en un punto la producción de equilibrio está en intersección de la función del gasto total, que es el consumo más la inversión, con esa recta de 45 grados que nos explicaba Mauricio. La inversión va a tener siempre un efecto multiplicador sobre la producción, porque cuando cambia la inversión, primero la producción aumenta una cantidad igual, pero a medida que los receptores del ingreso en la industria de bienes adquieren más ingresos, van a poseer más gasto, entonces genera mayor cantidad del segundo componente que es la producción. Entonces, es importante que entendamos que los desplazamientos de la demanda agregada afectan a la producción y al ingreso, y se aplica principalmente a casos que haya recursos sin emplear, ¿sí? Por otro lado, otra cosa que hay que comprender es la política fiscal en el modelo del multiplicador. Keynes nos planteaba que que hay que analizar la política fiscal, y esto nos va a demostrar que un aumento de las compras gubernamentales, un aumento del gasto público por sí mismo, sin que cambien los ingresos o la inversión, va a tener un efecto expansivo sobre el Producto Nacional muy semejante al que contamos en la inversión. La función del gasto total se va a desplazar hasta un equilibrio, lo que va a provocar esa recta de 45 grados. Otra de las cosas que se pueden presentar es una disminución de los impuestos, que lo que va a permitir o lo que va a generar es el multiplicador del impuesto, es que hay un desplazamiento hacia arriba y hacia la izquierda, hacia arriba cuando se aparecen más impuestos y hacia abajo cuando el impuesto está reducido. Y mediante el empleo de distintas mediciones, se va a considerar o se va a plantear un, un esquema en el que los gobiernos pueden domar los ciclos económicos, porque de alguna manera pueden manejar estos elementos para fomentar o detener la economía en sí. ¿Sí? Bueno, este sería como el resumen de estos temas. Les comento que en el material el efecto, el tema del multiplicador está muy sencillo explicado. No, en este punto no vamos a tomar gráficas, así que véanlo en términos conceptuales, ¿sí? Bueno, recuerden ver la clase, porque ya tiene subida la unidad 6, y además tienen clase por clase qué temas vamos a ver. Nos vemos la próxima.